Buenas noches. Hoy estamos con Emilio Pérsico. Para algunos, la persona con más poder de la Argentina. Yo sé que él se va a incomodar con esta frase, pero recientemente salía publicado artículos que, por ejemplo, decían: el Evita te incendia el país en 10 días, si quiere. Y más allá de que puedan ser frases exacerbadas, el movimiento Evita es el principal movimiento social de la Argentina, el mayoritario por mucho. El propio Pérsico es funcionario del gobierno, el Chino Navarro es secretario de Relaciones Parlamentarias de la Jefatura de Gabinete, él es secretario de la Economía Social. De hecho, una intendenta elegida en Moreno es militante del movimiento Evita. Creo que el secretario de Agricultura Familiar, Miguel Gómez, también. Es decir, de los 4 funcionarios que son de los movimientos sociales, Pérsico, Navarro, Gómez, Fernández y Daniel Menéndez, que es subsecretario de Política de Integración e Información, que es de Barrio de Pie, 4 son del movimiento Evita. Y bueno, yo tuve la oportunidad de entrevistarlo en el 2011, en una entrevista... Sí. En la que contó toda su vida, así que hoy no es necesario volver al pasado, aunque a lo mejor alguna referencia aparece, pero sí volver al presente. Y una reciente declaración tuya decía que todavía no se llegó a lo peor, que no estamos en el piso de la pobreza. ¿Cómo te imaginas el escenario de corto y mediano plazo? No, bueno, yo también algo parecido dijo Alberto, digamos, en la pastoral social, ¿no? Es decir, creo que hay mucha ayuda. El Estado hizo 2 ayudas centralmente, el ATP y el IFE, en la pandemia para los trabajadores, sabemos, de la economía popular, o los trabajadores mal llamados en negro, o los trabajadores no registrados, y para los trabajadores registrados. Y eso está atenuando un poco la situación, ¿no? Es decir, sin eso la situación sería mucho peor, no me cabe la menor duda. Si vos sacás ese ingreso, crecería mucho la indigencia, ¿no? La indigencia siempre normalmente en la Argentina es la mitad de la pobreza. Crecería mucho la indigencia, eso era así históricamente, que era la mitad, hasta la asignación universal por hijo, ahí bajó mucho la indigencia. En general todas las políticas, digamos, de subsidios o de... lo que hacen es bajar la indigencia, ¿no? Y subiría la pobreza una vez que se terminen esas ayudas, que no son eternas, que son ayudas provisorias por la pandemia y por esto. ¿No? Vos también dijiste que los planes sociales son neoliberales, el subsidio cuando se mantiene en el tiempo termina enfermando a la población. Los planes sociales son bien neoliberales. Explícanos un poquito. Más que liberal es decir... primero fue el macrismo el que hizo crecer los planes sociales muchísimo, digamos, ¿no? Porque en realidad la concepción es, de muchos sectores es que lo que hay que hacer para generar trabajo es darle empleabilidad al trabajador, ¿no? Como si fuera un problema del empleador, ¿no? El tema del trabajo, y darle oportunidad de negocio al capital. Y con esas 2 combinaciones nada más, el mercado se encarga de resolver. Lo primero que dijiste era... Lo primero es darle empleabilidad al trabajador. Sí, o sea, tenga capacidades. Decimos. Capacidades. Por eso mucho curso, mucho... Formación. Y la otra tarea es la tarea de... Sí, de hacer rentable el capital. Que uno tenga la capacidad de negocio. Entonces, con esas 2 cosas el mercado resuelve el problema del trabajo y el empleo. No hay que promover el trabajo y el empleo desde el Estado. Entonces, esa concepción... ¿Cómo hace en el tránsito? Entonces ahí aparecen los planes sociales. En realidad, la idea hoy, en el medio de toda esta pandemia, ¿cuál fue la idea que sacaron los 5 empresarios más grandes, los 5 fortunas más grandes del planeta? Se juntaron y dijeron que había que ir hacia el salario universal, digamos, o una asignación ciudadana, plantearon. Yo creo que tiene que ver con eso, digamos, que la manera que se creen que para resolver el tema es que hay que darle subsidios en el Ahora interpreto, vos lo que decís que
creen equivocadamente, Creen porque finalmente equivocadamente. en la medida que Claro. eso se mantiene, la muleta se Eso nos convierta lleva- en permanente. Claro, eso nos lleva a una situación permanente porque nunca el mercado resuelve el problema. El problema del empleo es un problema estructural de este capitalismo de hoy. Eso no llega a resolver ese problema, lo empeora cada vez más, lo hace más. ¿Por qué? Porque hace la pobreza, la empieza a transformar en estructural. Hace que se vaya estructuralizando la pobreza. Argentina tiene un problema grave de pobreza estructural. Hace que se pierda la cultura del trabajo, hace que se pierda la formación principal de las personas, que es el trabajo. Es decir, nos formamos todos en el trabajo. Vos, por más que estudiaste, ahora todo lo que sabés de periodismo, a lo que estudiaste le incorporaste muchísimo acá, trabajando, digamos, ¿no? Entonces, la formación principal, digamos, sobre todo de los trabajadores, es el trabajo mismo, ¿no? Entonces, nosotros creemos que sí es necesario el subsidio, pero siempre tiene que ser en forma transitoria por una crisis o por un determinado periodo, pero cuando se extiende en el tiempo se transforma en una forma de vida. Hoy en Argentina hay un sector social que ante las crisis se resguardó en la bicicleta financiera o en el dólar y después lo tomó como costumbre, lo hace siempre, no lo hace en las crisis, lo hace todo el tiempo, gana más en la bicicleta y abajo generó una costumbre que es vivir el subsidio del Estado. Entonces la gente nos acerca, yo digo cada vez a Plaza de Mayo, es decir, a vivir cerca de la capital o cerca de las grandes ciudades, porque haya más oportunidad de trabajo, como era en una época. Entonces las villas crecían como producto del trabajador que venía y se hospedaba primero en la villa y después terminaba yéndose a un barrio obrero. Era un lugar transitorio, ¿no? Terminan siendo que vienen, se concentra la población, pero únicamente porque llueve más, digo yo, porque hay más cartón para juntar y más para vivir de la basura, ¿no? Y también porque hay más subsidio del Estado, hay más atención política del Estado. Entonces creo que eso es, en realidad eso es un ciclo que nosotros también lo hemos denunciado también en la OIT, digamos, ¿no? Así que muchas de esas políticas terminan no desarrollando el trabajo. Para nosotros la economía popular, desarrollar otra economía, una economía de baja intensidad y de mucha mano de obra, mientras se desarrolla la otra economía que es más competitiva, que es más... tiene otras características, otras reglas de juego, hay que desarrollar otra economía con otras reglas de juego que le dé empleabilidad a todos estos compañeros, porque si no, ahí sí entramos en un problema en donde entramos en una situación estructural y en donde aparecen las enfermedades sociales en el barrio, ¿no? Hoy yo he vivido mucho tiempo en barrios populares, hoy no vivo en un barrio popular, pero he vivido mucho tiempo en barrios populares y la verdad es que la vida en el barrio popular ha cambiado totalmente. Hoy es muy difícil vivir ahí, es muy, muy difícil vivir ahí. Es muy difícil vivir ahí, ¿por qué? Porque la pobreza se ha estructuralizado y aparecen todos los vicios sociales. Hoy lo que hablamos de la droga y el delito están al orden del día en ese lugar. El único que tiene plata es el que vende droga, ¿no? El único que progresa socialmente es el que vende droga. Entonces eso genera un ejemplo horrible y una enfermedad ya es. Emilio, en el 2002, ¿pensabas de la misma forma de que la continuidad de los planes sociales terminaba siendo algo que enfermaba a la persona? No, yo fui aprendiendo, digamos, como todos. Es decir, este nuevo modelo neoliberal nos está haciendo aprender a todos. Yo creo que después de esta crisis también el modelo no va a ser igual, el mundo no va a ser igual. Yo soy uno de esos convencidos, digamos, ¿no? Pero creo que a nosotros fuimos aprendiendo, digamos, también. Al principio peleamos por planes sociales y comida. Yo me acuerdo con las primeras movilizaciones con Néstor, decía, a mí me da vergüenza, Emilio, que haya 50.000 personas acá pidiendo por planes sociales. Y antes peleamos por la liberación, contra la dependencia, por un país más justo. Las organizaciones peleaban por eso. Después empezaron a aparecer los primeros emprendimientos productivos, las primeras herramientas, la primera obra pública. Y las organizaciones se fueron organizando y empezaron a organizar emprendimientos productivos, que siempre pensábamos que era igual, era provisorio, no pensábamos que esto era definitivo. Después empezamos a darnos cuenta que no, esto es definitivo. Empezamos con Juan Grabois y con otros compañeros, empezamos a tirar esta idea de la economía popular, de que hay otra economía, que hay una economía en el barrio, que la gente no es que no está haciendo nada. Mira, en Argentina hay 4 millones de compañeros, en realidad son más, hay 5 millones de compañeros que es lo que llaman economía en negro, que no me gusta parece discriminativo, una discriminación, ¿no? Hay 5 millones de compañeros que dicen que trabajan en las encuestas, pero que no tenemos registración de ellos. 4 millones de esos compañeros dicen que se autoinventaron el trabajo, hacen changa, lo que decimos vulgarmente. Que en realidad para nosotros eso es la economía popular. Y a pesar de la crisis, dicen que siguen trabajando esos compañeros. A pesar de la crisis cíclica de la Argentina, hay 4 millones que se inventaron el trabajo. Bueno, en ese mundo es el que vivimos nosotros. Y de esos compañeros tenemos que aprender.
porque también está el fracaso del Estado en generar trabajo. Es decir, eso también lo vemos nosotros. Es decir, en general... O sea, vos lo que decís, primero tenés una concepción metafísica. El trabajo no es simplemente un tema económico. El trabajo es mucho más que un tema económico. Es el organizador Entonces, social. Independientemente del Estado pueda darle la misma cantidad de dinero que podría obtener de un trabajo, si no trabaja, se enferma de no trabajo. Pero por supuesto, no organiza su familia. Hoy, ¿por qué? La mayoría, mirá, en Argentina hay 6 millones 100 millones 300 en el momento que más hubo de trabajo asalariado. ¿Sabes cuánto había en los 70? 7 millones de trabajo asalariado privado. ¿No? ¿Vos crees un país puede vivir? Una población del doble. Con la población del doble. ¿Vos te parece que puede vivir un país en esas condiciones? No, claro, y ese es nuestro problema endémico. La solución... Y hay 4 millones de tipos que se inventaron el trabajo. ¿No te parece que hay una tarea primera del Estado que es blanquear este sector? Los países del mundo lo han hecho. Vos mencionabas tus conversaciones a veces hasta en la OIT. Sí. Esta problemática... No, en realidad ha sido que hemos mandado compañeros representantes de la economía popular a la OIT. Y esos compañeros, al volver de la OIT, ¿qué te contaban de la misma problemática de países que pasaban por un estadio de desarrollo como la Argentina? ¿O encontrabas una singularidad en la Argentina de uno de los pocos países que se había empobrecido? No, esto es una cosa, un fenómeno mundial. No lo veo ahí. Nosotros al principio empezamos a hablar de economía popular. El primero que la toma, tengo que reconocerlo, es Francisco, ¿no? En Argentina hubo un proceso primero empezamos hablando algunos movimientos sociales, no todos los movimientos sociales tomaron esta idea. Hay algunos compañeros que siguen peleando por planes sociales y comida. Hoy la mayoría, gracias a que estamos en el Estado, la mayoría, ¿por qué? Porque lo primero que hicimos cuando llegamos al Estado dijimos, no hay más planes para nadie, muchachos. ¿Cómo? ¿Llegaste vos acá y anulás y no hay más planes sociales? Nosotros no hicimos ningún plan social nuevo hasta ahora. Lo dimos. Ahora, ante la crisis yo creo que hay que hacer algo, pero hasta acá no. Porque nuestra idea era, muchachos, este no es el camino. El plan social es un agujero donde nos han metido. Nosotros tenemos que salir de ahí, sacar a los compañeros de ahí, levantarlos, como dice nuestro presidente. Pero no íbamos a esto en otras partes del mundo. En otras partes del mundo. Y la Iglesia empezó a hacer unos encuentros de movimientos populares del mundo. Hicimos el primero, 2 en el Vaticano se hicieron y 1 en Bolivia. Bueno, en esos encuentros nos hemos encontrado compañeros de todo el mundo y la problemática es muy parecida. Hasta en los países desarrollados uno encuentra esta misma actividad. Algunos premios Nobel de Economía de Estados Unidos han empezado a analizar la economía popular en Estados Unidos, ¿no? Esta economía sumergida. En Europa le dicen economía sumergida. Los españoles hablan mucho de economía sumergida. En todas partes del mundo existe Muy esto. bien, pero vos estás mencionando 2 países, un sector de países desarrollados. Sí. En los países en Europa y Estados Unidos. ¿Qué pasa en los países que tienen un estadio de desarrollo similar al nuestro? Países de Sudamérica, algunos países de África con más nivel de desarrollo, algunos países de Centro Asia. Yo quiero tratar de comparar en esos su desarrollo han y ido empleo. Compañeros de más de 150 países. Y en todos los países hay algo parecido a los movimientos sociales. No es igual. En cada lugar le han llamado diferente. En Bolivia le dicen economía comunitaria. En Brasil hay muchos movimientos urbanos y campesinos. En Brasil existe un movimiento de los sin tierra muy fuerte. Ahora, Emilio, vos no te vas a encontrar otros países en el que tengas 5 funcionarios de rango de secretario o subsecretario en el Ejecutivo Nacional. Sí. O sea, yo trato de preguntarme para entender el diagnóstico. Sí. En Brasil, Cardoso. No estoy diciendo... Lula. Yo siempre doy ejemplo de Cardoso porque si yo hablo de Lula, Cardoso creó el Ministerio de la Reforma Agraria y puso al frente de eso a alguien de los movimientos sociales. Muy bien, un ministerio. Acá yo te estoy hablando de 3 ministerios que factura el gabinete. No, ninguno es ministerio, somos secretarios. En 3 ministerios diferentes, secretaría. Sí. Ahí tuvimos mucha discusión ahí, ¿por qué nos desparramamos? Para decirlo de alguna manera. Ahí tuvimos mucha discusión y discusiones con el presidente, si había que generar un área como se generó en Brasil, o como se generó en Ecuador, o como existe en Bolivia. Bolivia... En el Ministerio de Desarrollo Social o algo equivalente, digamos. Un Ministerio de Economía Popular. En realidad lo planteó Scioli en la campaña de Scioli, lo planteó él.
Y ahí creemos que todavía no hay condiciones para eso. Algún día puede llegar, pero hoy no hay condiciones para eso. Hoy creo que lo tenemos que hacer en el Ministerio de Desarrollo Social porque ahí está, primero porque Arroyo entiende muy bien todo esto, primera cuestión. ¿No? La primera cuestión es que Arroyo entiende muy bien todo esto, él viene de este sector, él viene de la economía local, que es muy parecido al planteo que hacemos nosotros, o igual. ¿Sabes por qué te preguntaba a dónde avanzaba mi pregunta? Evidentemente el peronismo fue un fenómeno en la Argentina que no se dio en la mayoría de los países en ese estadio de desarrollo, que generó un empoderamiento de las clases más bajas que no se generó en otras partes del mundo. Entonces la combinación que produce en la Argentina es una conciencia social con crisis. Conciencia social en países desarrollados es mucho más fácil de resolver, ¿no? Vos ves el nivel de subsidios que está dando la Unión Europea a la mayoría de los países y bueno, yo recuerdo España con 22% de desempleo y sin crisis porque todos los desempleados recibían el equivalente a un salario mensual que acá piden las organizaciones sociales anual. Es decir, el fondo de desempleo en España es equivalente en un mes a lo que acá se pide en un año, ¿no? Sí. Más allá de la diferencia de costo de calidad de vida, la calidad de vida no es 12 veces, el costo, perdón, no es 12 veces menos. Entonces, los países europeos han hecho, primero hay una valorización diferente de todo del trabajo, ¿no? Yo también he recorrido bastante, gracias a Dios he tenido la oportunidad, ahora que Francisco se iba a hacer, entonces he ido. Y en los países han valorizado mucho todo lo que es lo artesanal, lo que es el trabajo individual, para decirlo de alguna manera. Italia, uno habla de las pymes, pero el mayor empleador de Italia no son las pymes, el mayor empleador es la gente que produce individualmente, que tiene microemprendimiento y que produce. Es decir, uno ve en Italia que la producción de leche, de quesos, mirá, doy un ejemplo, estaba en un muy buen hotel y llegaba un señor con una moto, ¿no? Y atrás un bidón de leche cruda, que acá está prohibido venderla, y con eso el cocinero hacía los quesos ahí en la cocina del hotel y los comías en el desayuno. O las berenjenas, una berenjena no muy linda, entonces yo me acerco al productor y le digo, ¿pero por qué esta berenjena? Si esto es al lado de donde es mi familia, al lado del Valle de Salerno, que es el lugar en donde están las mejores berenjenas del mundo, los mejores invernáculos, la berenjena más linda del mundo, y esta era más o menos abichada, digamos, como decimos en el campo, ¿no? ¿Y por qué venís esto acá, traerla a este hotel? Y me dice, no, acá, hasta que no se venda toda la del pueblo, no podemos traer de allá. Cuidó mucho todo lo artesanal. El Estado, acá no. Un país que ha sacado la mayor cantidad de gente de la pobreza es China. El modelo chino se parece al modelo neoliberal, en el sentido de lo que crea es trabajo competitivo. O por lo menos, ¿cuál es tu visión de cómo hizo China y cómo resuelve China el problema reciente? He conocido también al ministro de Agricultura de China, cuando yo también estuve en Agricultura como secretario. Exacto. Perdóname, para compartir con la audiencia, vos fuiste secretario de Agricultura en el 2014, sí. Subsecretario de Comercialización de la Economía Social de la Nación con Alicia Kirchner, sí. Y fuiste vicejefe de gabinete con Solá en la provincia. Pero China tiene características, en todos los países uno puede aprender cosas, ¿no? Pero China cuida mucho su trabajo en el campo, por ejemplo. Nosotros queremos venderle una máquina para implantar, que hay acá hay muy buena tecnología, una máquina para implantar semillas. Automáticamente la plantita de arroz. Hay para plantar semillas, pero esto vos tenés que plantar la plantita de arroz. Y nada, ¿qué me dice? ¿Qué conclusión saqué? Si sacamos el palito de China, ¿no? Nacen los piqueteros chinos. Allá se siembra con un palito la plantita de arroz, ¿no? Si sacamos ese palito, nacen los piqueteros en China. China cuidó mucho su trabajo en los sectores. Te doy otro ejemplo. China nosotros decimos que la soja argentina le da de comer a los chanchos chinos, tenemos esa fantasía, ¿no? La exportación total de soja argentina a China es igual a la soja que comen los pescados chinos. China era el mayor pescador del mundo, para decirlo de alguna manera, en los mares, y gran parte de ese pescado lo exportaba. Ahora es el mayor productor de pescado en criadero
Y ese pescado, la mitad lo exporta y la mitad lo consume, sí, es cierto. Pero lo hace todo con pequeños productores. Lo hace todo, vos agarrás el mar de China y ves que lo ves marrón las bahías. Y no es porque está sucia, es porque son todas jaulas. Jaulas y lotearon el mar, que no era de nadie, lo lotearon en pedacitos y le dieron a cada familia un pedacito de mar para que cultivara pescado, ¿no? Y hoy hay 4,5 millones de productores de pescados en China. Emilio, o sea, que lo que vos planteás es que el futuro que te imaginás de la economía es una economía que simultáneamente complemente la economía popular con la economía capitalista. Con la economía de mercado. Con la economía de mercado de la competencia. Sí. Y la economía social lo que tendría en cuenta es que sus parámetros van por una medida distinta de lo que sería la eficiencia. Sí. Nosotros diferenciamos igual la economía social de la economía popular. No es que nosotros estamos generando el hombre nuevo. Un pedacito, la economía de mercado del 10% es social. El 10% de la economía argentina, en algunos países más, en otros países menos, de la economía argentina el 10% son cooperativas. El 10% del Producto Bruto y el 10% de los empleados, más o menos. Eso es la economía social, que es la cooperativa es una herramienta que generan los trabajadores para distribuir plusvalía. Nosotros utilizamos la cooperativa o la ONG o lo que sea para distribuir trabajo, o es otro problema, ¿no? ¿Se entiende? Se entiende claramente, no están regidos por el nivel de eficacia de ese producto, sino cómo ordenás el trabajo. ¿Cómo ordenás el trabajo? ¿Cuál es la medida? En las escuelas de administración lo que se enseña es que lo que no se puede medir no se puede gerenciar. ¿Cómo medís vos esta persona está haciendo lo correcto y podría hacer algo mejor, o si se dedicara a otra cosa sería más útil para ella misma y para los demás? Una de las primeras, nosotros decimos que nos tienen que evaluar a nosotros. En esta gestión, yo le dije a Alberto, en otras por otra cosa, pero en esta gestión nos tenía que evaluar por dos cosas. ¿Cuánto de estos 4 millones de personas pusimos en blanco o registramos, es la verdadera nombre? ¿Cuánto de estas personas nosotros registramos y hoy sabemos quiénes, dónde están, qué hacen, de qué viven, qué producen y cómo la podemos ayudar? No, porque el Estado no sabe eso, no tiene esa información. Por un lado eso, y por otro lado, hay 6 millones de demandantes de empleo en la Argentina. Estoy hablando de las cifras antes de la pandemia. Esto cambió todo. Hay 6 millones de demandantes de empleo. En este lugar es otro problema, es cómo hacemos para generar trabajo. Entonces, ¿cuánto trabajo nuevo generamos en la economía popular y cuánto del viejo trabajo le dimos mayor productividad y mayor valor? Porque también hay una desvalorización. Mi familia le encanta el queso italiano, el queso cavallo, ¿no? Un queso que es muy rico. Y allá tienes un valor muy alto, es un queso hecho con la leche caliente de la vaca, digamos, ¿no? Tenés que hacerlo ahí, ¿no? Y acá en Argentina tenemos un queso muy parecido, ¿no? Que le llamamos quesillo de campo, que se hace igual, amasando la masa en el mismo suero, y entonces vas incorporando un poco de suero y tiene ese gustito rico que tiene el queso caballo. Y yo se lo he llevado a mi familia y le dije, mira, mejor dicho, yo tuve un tiempo casado con una compañera viviendo en el campo y tenía tambo y empezamos a hacer ese queso y dice, Emilio sabe hacer el queso caballo. No es el queso caballo, es el quesillo argentino. Ahora, el queso caballo vale una fortuna y el quesillo argentino no tiene un valor de mercado. A ver, es el queso más común en la Argentina. Ayúdanos a ordenar a los legos yo diría la taxonomía con la que vos planteas. Hay una economía de mercado que se rige por la eficiencia, hay una economía social en la cual están las cooperativas. La economía popular. La economía social es otra cosa. Por eso, pero primero dijiste que dentro de la economía de mercado las cooperativas también se rigen. Se rigen por el mercado. Se rigen por el mercado. Entonces, dentro de la economía de mercado está la mayoría del mercado que se mide por eficiencia, donde hay plusvalía porque hay dueños del capital, otra donde los propios trabajadores son dueños del capital y distribuyen la plusvalía como planteaba, pero se rigen por las normas del mercado. Y luego la economía popular. Es la economía que nos autoinventamos. Muy bien. Francisco le dice poetas sociales, porque inventan trabajo sin capital. Muy bien. Y esos poetas sociales, ¿cómo regulan, y mucho más cuando son 4 millones y a través de organizaciones que tratan de ayudarlos a que progresen? Ahí no hay organizaciones. Pero ¿y cómo te imaginás vos que ese trabajo puede ir aumentando su eficacia? Eficacia no
desde el punto de vista del mercado, eficacia en que le mejore la calidad de vida a esas personas, eficacia en que lo que fabriquen cada vez le permita en términos de intercambio obtener más en trueque, sea lo que fuere, pero ¿cómo se mide? Pues normalmente se dice que el capitalismo es un sistema de comunicación que asigna recursos de una manera eficiente. Sí. ¿Cómo organizás para que mejore continuamente la economía que no está regida por el mercado? La primera cuestión que hicimos nosotros, hicimos el registro. Ya hay, de esos 4 millones tenemos 1 millón registrados en plena pandemia. Para mí ese es el logro más grande. El macrismo hizo 550 millones de planes, nosotros registramos 1 millón de esos compañeros. 550.000 planes, de los cuales vos tenías 350.000, si no entiendo mal. Eso dice el diario. Perfil. No quiero hablar de eso porque me voy a pelear con el periodista. No quiero pelear con el periodista. Ni con el diario Perfil, ni con nada. ¿No? Porque hay una estigmatización clara de nosotros y es muy difícil. Hay peleas que están perdidas. Honestamente, están perdidas. Yo por supuesto salí poco en los medios, soy también una pelea perdida. Pero más allá de eso, yo creo decir, bueno, hay 1 millón ya hemos registrado 1 millón de personas. A esos compañeros el primer paso es darle una cuenta bancaria, aunque parezca mentira, es un avance para ese compañero tener una cuenta bancaria, ¿no? Lógico. ¿No? Para nosotros el segundo herramienta para esos compañeros, insisto, hay 6 millones por otro lado que es diferente, donde hay 2 millones o más que ya son estructuralmente que no quieren trabajar, entonces ahí hay que abrazarlos, nosotros que tienen problemas sociales, y hay 4 millones que buscan empleo. Entonces acá es otro problema. Pero en este sector... Perdóname, los que buscan empleo, la diferencia sería de que son empleables. Tienen capacidades. No, estos también son empleables, estos son más empleables, porque están trabajando. Es decir, esto no acá, y acá es más difícil, las organizaciones trabajan mucho más con este sector. Ese sector es mucho más difícil en general, pero también hay... Danos una clase didáctico para comprender la problemática. Te doy un ejemplo, y te lo digo con personas. Es decir, acá me hizo entender mucho Cristina, me ayudó, en el otro sector, pero terminemos con esto. Entonces, a esos compañeros, ¿qué les vamos a dar? El primer nivel de derecho es estar registrado para el Estado, existís, sé dónde vivís y sé que producís. Sé en que los pusimos en una categoría, sé que estás produciendo, si estás produciendo... Queso de cabra, agricultura familiar, si estás produciendo... Entonces lo hemos relevado eso. El segundo paso es darle una cuenta, que ahora lo estamos haciendo todo por redes, entonces tiene un lead donde el tipo puede sacar la cuenta del Banco Nación totalmente gratuita. El segundo punto para nosotros es ponerle un compañero que se acerque a él y ese compañero sea como un tutor, que para nosotros lo primero que tiene que hacer es el crédito. Honestamente, el subsidio también es difícil. Si vos, mirá, yo te planteo así. Acá históricamente, ¿qué había? Había un compañero que estaba desocupado, iba a un asistente social y le decía, ¿qué quiere hacer? Y el compañero, yo siempre daba el ejemplo de las codornices. El compañero había leído en algún diario que las codornices en Estados Unidos no sé cuánto valían y dormía todo el día pensando en las codornices y le decía, quiero hacer codornices. Ponía codornices en el fondo de la casa y se fundía, ¿no? Entonces, estos compañeros no se han fundido, estos compañeros están trabajando. Entonces, hay que dignificar ese trabajo. Hay que valorizarlo, algunos productos hay que valorizarlo. Ahora, vos fíjate, ahí estás utilizando una forma de medir de mercado, no se fundían. Sí, quiere decir que lo que vendían alcanzaba en la forma que sea, de trueque o de venta, para satisfacer sus necesidades. Y va a la encuesta y le dice, ¿usted de qué vive? Yo vivo de mi trabajo. Eso es fabuloso. Que tengamos 4 millones de tipos que están ahí, que no los pongamos en blanco por una decisión política, eso para mí es una bronca. ¿No estás de acuerdo? Claro. Y aparte ese tipo que está trabajando y que dice que vive su trabajo, yo lo tengo que ayudar para que en algún momento también aporte al Estado. ¿Por qué? Porque si te imaginás, si en vez de la jubilación, en vez de los aportantes privados fueran 6 millones, fueran 10 millones en Argentina, ¿no estaríamos mejor? Obviamente. En vez de pensar en achicar la jubilación, ¿por qué no pensamos en darle...? Finalmente lo que vos estás planteando es que estos 4 millones de personas progresivamente, como un cursus honorum, el objetivo sería finalmente poder regirse por la economía de mercado. Sí, y ser un sector vigoroso. En Europa es un sector vigoroso, el sector artesanal de la economía de mercado. Muchas de las cosas que producen esto, es decir, bueno, pero el segundo escalón, digamos, dentro, el primero es este. El segundo escalón es darle incluirlos fiscalmente. ¿No? Los países de Europa, Italia, ¿cómo empezó para meter a todos estos campesinos y la economía popular, la economía
que se Pues sí, desarrolló. que Italia vivió esto hace 70, la posguerra. Sí, más o menos. Les dio 5 años por 5 años no pagues impuestos, pero incorporate. Nosotros estamos planteando 2 años, ¿no? Un monotributo totalmente gratuito por 2 años. En esos 2 años tenemos que ayudarlo, el compañero. El tercer escalón es un monotributo social, el que ya existía, el monotributo social que ya tiene un costo para el compañero de 550 pesos, no es un gran costo, y va incorporando derechos. En este acá puede facturar. Vos no sabés la alegría de muchos compañeros cuando le entregás un facturero. Ahora no lo podemos hacer porque ahora es todo electrónico, pero cuando le entregabas un facturero, el tipo tiene una factura con su nombre y podía vender lo que estaba haciendo. El tipo limpiaba pileta, pero no tenía factura para dejarle a donde limpiaba la pileta. Entonces el tipo va a tener una factura y le va a poder dejar una factura. Entonces el segundo nivel es entonces ese, es una inclusión fiscal para nosotros. Vos tenés ahí una cantidad de personas que el objetivo es en un periodo de X cantidad de años, poner de 5 a 10 años, que dejen esa situación y pasen a ser absolutamente normales dentro del mercado. Y parece que acompañarlos en un proceso de, como decíamos, de curso honoro de mejora continuada. Sí. Los otros, ahí el problema es el trabajo, ahí el problema es, aparece toda la idea, digamos... Los otros no pueden crearse su propio trabajo. Los otros no han tenido por lo menos hasta ahora la capacidad para hacerlo, ¿no? Entonces ahí lo que nosotros decimos, la primera cuestión para nosotros es una idea de que también se está usando mucho en Europa, que es el trabajo social garantizado. Que el Estado tiene que ser el último empleador de la sociedad y tiene que garantizarle trabajo a estos compañeros. Trabajo y salario, pero tiene que garantizarle trabajo. No es ingreso. ¿Se entiende? Porque el ingreso lo que te da es una inclusión, nosotros decimos bien, una inclusión al mercado, ¿no? Entonces, es bárbaro, muchos economistas miden cuántos planes sociales y cuánta ayuda social hay en una determinada provincia, entonces van por la captura de esa plata, el mercado, ¿se entiende? Lo incorpora como consumidor, pero no como trabajador. Entonces nosotros creemos que el trabajo social garantizado es una tarea central, el Estado tiene que ser el último empleador y tiene que tratar de fomentar el trabajo ahí. Muchas veces es con trabajo de los 5 rubros estos que creemos nosotros que son los rubros donde más trabajo hay en la economía popular. Primero es la obra pública de pico y pala, ¿no? Es decir, obra pública con mucha mano de obra. Nosotros hemos construido vivienda al mismo precio que las empresas, pero la diferencia, donde la empresa ponía 50 personas, nosotros pusimos a trabajar 500 compañeros. Porque para mí la cooperativa no es para distribuir plusvalía, como decía hoy, es para distribuir trabajo. Por supuesto, ganaban por ahí un poco menos que el compañero de convenio, pero había 500 tipos trabajando, era un lío, es un lío. El compañero que estaban ahí, después los tenés que ir cambiando porque terminan... Fíjate, Emilio, que en el fondo tu lógica sigue mucho la lógica de la escuela de negocios clásica de la economía. Finalmente vos estás hablando del clásico P por Q, precio por cantidad. Sí. Bueno, obviamente si una obra que hacen 50 personas con máquinas, la hacen 500 personas sin máquinas, la diferencia del costo de amortización de la máquina se puede distribuir en las 500 personas ojo, y llegas al mismo precio, a la misma calidad de producto. No, quemo más cosechadoras. Digamos, no es que estoy diciendo que no tenga que existir la cosechadora, ¿se entiende? Eso ya lo hicieron los no se entiende, no creo eso. Digamos, no creo. No, y vos mismo lo marcabas de que fuiste cambiando tu opinión a lo largo del tiempo. No, hay dos en el mundo hay dos formas que conviven. No es decir, ¿se entiende? Es decir, está claro que hay una economía de mercado que tiene que ser lo más eficiente posible. Porque si no es eficiente se cae, ¿no? Pero esto no puede ser un peso también de esa economía y que vos le tenés que tirar, meter la mano dentro del vaso y derramarle agua. Esto tiene que ser una economía que tenga desarrollo y que pueda incorporarse en un futuro al proceso del mercado. Un producto menor, por ejemplo, estuve también por todas estas cosas en un país de Europa, en Andorra. Ahí uno ve tambos por todos lados. No sé si ha sido, hay tambos por todos lados. Hace muchos años, límite de España y Francia. Claro, sí, tambos por todos lados. Entonces me llamó la atención. Digo, ¿cómo tambos por todos lados? Yo he tenido tambos. ¿Y te fundiste? Sí. Como la mayoría de la gente tuvo tambos. En el pleno centro de la ciudad. No, acá los tambos son sagrados, no se pueden. Entonces vaya a ver a ese que es un brasilero y va a poder hablar bien, casado con una española. ¿No? Y los tipos producen todos un quesito así redondo que tiene la cara del príncipe de Andorra. El príncipe de Andorra es el dueño de la marca. Ahora, todos producen
con el mismo protocolo, el mismo queso, y es un producto de exportación de Andorra y carísimo. Un casito así, el quesito viene en una cajita de madera, ¿no? Y el tipo tenía 20 vacas. Yo acá con 20 vacas, pero no puedes vivir. Ahora, el tipo salía con una 4x4, que ninguno tenemos acá. Entonces, no quiere decir que lo artesanal, que esa economía, tenga que ser una economía de pobres. Tampoco creo eso. Es una economía que tenemos que ir logrando que se acerque lo más posible. Entonces, después ese compañero te tiene que empezar a decir, insisto, si nosotros hacemos que el quesillo se pueda comprar acá en los supermercados, estoy seguro que lo van a comprar. Emilio, creo que a lo mejor nos ordena toda la conversación algo que en su momento le planteé a Juan Grabois también. Es el punto final. O sea, el punto final ordenaría el fin. El fin es que todos se integren a la economía de mercado de una manera que encuentren recursos propios cada vez mayores. Pero ese es el fin, no un cambio de sistema económico. Y que puedan organizar su sociedad. Esto todavía no es un cambio. Yo sigo soñando con un cambio económico, no creo. Pero hoy por hoy, lo que vos estás planteando como fin. La economía popular no es contradictoria con eso. Que Emilio Pérsico, que Movimiento Evita no sean más necesarios dentro de X cantidad de años. No, porque va a ser necesario, no tengas problema. Pero por lo menos no por este fin. No, es decir, los movimientos sociales en realidad se metieron en la contradicción principal que existe en la Argentina, que es la contradicción del trabajo. Son movimientos políticos. Ahora vos te metiste en el principal problema de la Argentina. Nosotros metimos... Uno de los principales problemas de la Argentina. No, yo creo que es el principal. Y el segundo principal, pero bueno, agotado el tema del trabajo popular. El otro tema es la toma de tierras. Otro bien escaso, sí, tanto como el trabajo, es la vivienda. Vos dijiste, la toma no es el camino, la toma es irse a vivir a la mierda. El camino es que el Estado planifique cómo va a crecer la urbanización. El 80% de la urbanización se hizo sobre tomas de tierras y esto ya es un desastre. Sí, eso es una decisión política del Estado nada más. Bueno, ¿y cuál es tu diagnóstico? Y en el otro 20, en el otro 20 está incluido los country. Así que que todos los nuevos urbanizaciones fueron 80% toma y 20% countries, para simplificarlo. Exactamente. Hay un mapita que yo hice con eso, ¿no? Que lo hago para mostrarle a los compañeros, porque también esto... Y la toma, si vos pasas una toma de 2 años y la gente vive mal. Emilio, son los dos temas, vos fíjate. Yo te doy un ejemplo, mirá, ¿sabes cuánto cuesta en la Argentina, en el conurbano, un lote, digamos, la tierra, cuánto costaría? Entre 200 y 300 dólares. ¿Te parece a vos que...? No, el problema es que lo que hay que colocarle en infraestructura... No. Es otro tanto. Son 100, 200 pesos por lote. No. La infraestructura mínima que hace falta, no. Es un caño. Vos tenés que medir. ¿Cuánto cuesta un caño que cruce tu casa? ¿Cuánto cuesta un cable que cruce tu casa? No es tan caro. No, tenés que, imagino, asfaltar, poner cloacas, tener luego colectivos que lleguen. Todo eso es un proceso. Obvio. Lo que pasa es que también es un costo, muchas veces. Mirá, para ser sincero, entre nosotros, el country... Que no nos escucha nadie. No nos escucha nadie, ¿no? Bueno, el country no le da servicio y paga impuestos. Porque esa es la otra locura que tenemos en la Argentina, que encima, ¿cómo van a estar a favor del Estado un tipo que ¿no? Se va a enojar con el Estado? Bueno, pero no le da servicio y paga impuestos. El barrio popular, no todos te van a pagar impuestos. Pero algunos sí. Pero le tenés que dar servicio. Entonces, ¿qué elige la clase política? Ahora, siguiendo en ese planteo... ¿Qué eligen? Todo lo intendentes, tener el más country, claro. pero ¿te parece que podemos...? Y ahí condenamos a millones de tipos. ¿Cuántos Calmar existen hoy? ¿Te acordás del viejo Calmar? No. Bueno, no, si vos decís 20 y 80, me hace acordar a Pareto. ¿No? Pareto planteaba el famoso 80-20, no importa en qué circunstancia. Sí. Él encontraba siempre ecuaciones de 20-80 y discutía con esto el marxismo respecto a que siempre iba a haber un 20% de vanguardia que conducía a un 80% que seguía, y lo que vos estás planteando es que finalmente se resuelve de esta manera. Le ponen los intendentes el 20% de countries y luego tienen que conseguir de alguna manera recursos para financiar el otro 80%. Lo pone el mismo. ¿Cómo
Lo he hablado con, ¿cómo se llama el señor el sombrero que acá hizo muchos country? Vos decís, no del sombrero, del dueño del Malva. Sí. Okay. Bueno, ¿cómo hace el señor? Agarra una tierra, hace un fideicomiso, empieza a vender la idea, te la empieza a vender cuando hay idea, ¿no? En una maqueta. Y vos... Qué linda nota, Emilio, hacer con Constantini, hacer un... No, pero él lo entiende esto, ¿eh? Y cree que es mucho más negocio hacer lo otro que esto, hacer lo que nosotros planteamos. Vos haces un fideicomiso y vendés todos los lotes, por metro cuadrado de tierra, él dice, vos lo vendés más caro que yo. Constantini te dice, vos vendés el metro de tierra más caro que yo. Yo he hablado con los gerentes ahí de la empresa. Sí, sí. Con los gerentes de la empresa me dicen, vos vendés el metro más cuadrado más caro que yo, pagándoselo a sectores populares a una cuota de 5.000, porque yo creo otra cosa, los compañeros tienen que pagar la tierra. Emilio, fíjate es decir, que... ¿por qué tienen que pagar la tierra? Porque mi abuelo me enseñó que lo que cuesta vale, es decir, eso va a tener un valor importante para el compañero, va a ser el lugar donde va a criar sus hijos. Entonces, lo tiene que pagar en cuotas muy chiquitas, sí, 5.000 pesos por mes. Pagando en 5.000 pesos por mes en 5 años, ¿no? El metro cuadrado de la tierra es más cara la vendés más cara que el country. No es por un problema, perdóname, no es por un problema de negocio. No, vos lo decís que tiene lógica económica. Tiene lógica económica. Muy bien. Entonces, fíjate, vos estás hablando a los dos temas desde una perspectiva, podríamos decir, capitalista. Los dos temas son, uno es flujo y otro es stock. El de flujo es el ingreso, cuando vendo por mes y gasto por mes, y el stock es el capital. Bueno, la tierra casualmente es el stock. Y vos decís que en los dos lo que ves es que hay una mala administración de los recursos del capitalismo, que el capitalismo no logra ser eficiente. O sea, no quiere. Pero si fuera eficiente, ¿por qué no quiere? No quiere. ¿Por qué? Porque es más porque esto que estoy planteando yo, es decir, primero, nos acusan a nosotros que nosotros demos, ¿sabes cuál es la independencia del compañero? El trabajo. Lógico. Eso es la independencia. Lógico. El primer punto de independencia es el salario. El primer punto de independencia de una familia y de organización social de una familia es el trabajo. Ahora, yo veo que... ¿Pero por qué el capitalismo no querría sumar millones? Porque en general ese ejército de reserva también sirve para bajar... Vos estás en la vieja teoría de que hay que tener desempleo para bajar el empleo y que la gente se asuste de quedar desempleada. Eso es un motivo. Y el otro motivo es que les cuesta comprender la mecánica popular. Yo repito una frase siempre, que ahora este gobierno es el primero que nos escucha, pero no nos ve. Se lo digo a Alberto, se pone... pero sí la verdad. No entiende la mecánica popular. No entiende lo que sucede ahí abajo. No, pero finalmente lo que habría sería un problema didáctico. Porque lo que vos decís es que vos usás las mismas evidencias y argumentos que usaría el capitalismo para demostrar de que finalmente... Le discuto de su propio lugar. Exactamente. Esos argumentos con sus propias evidencias de que le convendría el desarrollo popular, de la economía popular. De la economía popular. Mirá, bueno, te doy un ejemplo de Bolivia, charlándolo con muchos de los que están acá del gobierno de Evo, ¿no? Bolivia, la economía popular, cuando sube Evo, era el 60%. Es un país donde hay mucha venta de la calle, producción artesanal, sí, claro. ¿No? Es una cosa... ¿no? Que además es común de la mayoría de los países del altiplano. Del altiplano, es decir, es la economía comunitaria, ¿no? Muchos de los hippies de acá son fascinados y se van todos a hacer su viajecito de egresado por ahí a dedo, ¿no? Bueno, porque es una cosa... Bueno, además tiene cuestiones también ancestrales. Culturales. Siempre tiene la economía popular un valor cultural que nosotros lo desechamos. ¿Se entiende? En Argentina lo desechamos. Quizá porque venimos mucho de los barcos, pero lo desechamos ese valor cultural. Bueno, pero más allá de eso, él tiene un 60% en esa situación. Ellos crecieron, ¿no? Duplicó casi por 5 el Producto Bruto Evo en todo su gobierno, ¿no? ¿Y qué es lo que planteaban? Mirá, entonces, ¿qué? La economía popular, porque creció mucho el capitalismo, ¿no? Obvio. Entonces, la economía popular bajó. Hay menos compañeros en esas condiciones. Suma cero, lo que vos decís, pero no sucedió eso. No sucedió. El 70% hoy es economía en esas condiciones. Se levantó un proceso capitalista de abajo hacia arriba. La economía popular empujó a toda la economía para arriba. ¿Por qué? Porque había mucho más consumo, empezó el consumo de celular, empezó el consumo de muchas cosas que antes no entraban porque no tenía recursos. Emilio, en un reportaje que le hice a Juan Grabois, Encuentro Paralelismo,
recuerdo esta frase que él me dice, si hubiera un señor capital y fuera uno solo, yo estoy seguro que lo convenzo. Sí, no hay ninguna duda. El problema es que son tantos que no se ponen de acuerdo en lo que es su propia conveniencia. O sea, algo que está diciendo finalmente hay una miopía, un defecto del sistema que finalmente es autodestructivo. Que terminamos en una sociedad que es autodestructiva. No, que es autodestructiva para el sistema mismo. Que para el sistema mismo, ¿por qué? O tenemos, un defecto del sistema o tenemos capitalista. que vivir, o tienen que vivir una marginación total. Pero a la larga es imposible, porque digamos... No, pero está pasando en el mundo, ¿eh? Porque la gente, lo de abajo cada vez está peor en el mundo. No, pero siguiendo así sería lo contrario a lo que sucedió en el siglo XX, lo que planteaba Marx. Eso termina mal. Eso termina mal. Eso termina mal. Eso Por eso sería un defecto del sistema. Ahí está la frase que dijiste vos al principio sobre el movimiento Evita. El temor del movimiento Evita, que el movimiento Evita prevé eso. Les dice, muchachos, si no hacemos algo ahí abajo, esto termina mal. Ahora, el capitalismo hizo algo en el siglo XX. El capitalismo hizo algo en el siglo XX, asustado con el surgimiento de la ex Unión Soviética, hizo algo y resolvió ese problema durante gran parte del siglo XX hasta la caída del muro de Berlín. Sí, hizo... Mirá, el estado de bienestar, esa Italia que vos me hablás, te doy un ejemplo. Esa España que vos me hablás. Todos se asustan cuando dijimos, yo, Juan y algunos más, la reforma agraria. ¿Te acuerdas de la reunión de Uruguay? No recuerdo. La reunión de Uruguay, donde vino el Che, la reunión donde se hizo en Uruguay. Sí. ¿Cómo se llamaba? El Plan Marshall. No, pero no era el Plan Marshall en América Latina. ¿Cómo se llamaba? Las recomendaciones que hizo Estados Unidos eran para el desarrollo de América Latina. No me acuerdo cómo se llamaba. La reunión era no era Plan Marshall. Marshall era en Europa y acá se llamaba... No me puedo acordar. Bueno. Pero esa reunión que hizo, que vino el presidente de Estados Unidos, hicieron ahí en el hotel En Punta del Este creo que era, en el Hotel San Rafael. Claro, ese hotel famoso, ¿no? ¿Y cuál es la primera recomendación que hizo Kennedy ahí? La reforma agraria integral en América Latina. Hizo 6 recomendaciones para América Latina económica. La primera es la reforma agraria. Está claro que cuando les agarra la paura, actúan mejor. Yo no lo niego eso. ¿Se entiende? Eso, pero en síntesis. Iba a ir el Che a esa reunión. En síntesis. ¿Entiende? Entonces, ¿el tipo qué pone como primer punto? Hay que distribuir la tierra acá en América Latina. Porque aparte en Estados Unidos ellos hicieron 4 reformas agrarias. Ya hablar de más de 20 acres de tierra no existe. No existe. Y vivís bien con eso, ¿no? Yo tengo otro ejemplo que es drástico con la tierra de mis parientes, con Italia. Italia tiene el 20% de población agropecuaria. Tiene 20 millones, no, perdón, el 30, 20 millones de personas viviendo en el campo. ¿No? ¿Argentina cuánto tiene? El 8. Es el país más urbano del mundo. Y creemos que somos los mayores productores. También el peronismo tiene responsabilidad de eso, Por nosotros, toda esta idea anticampo que hemos generado no nos permite aprovechar el bien principal. Ahora, claro, nosotros producimos mucho más que ellos. No. Italia tiene la misma superficie que la provincia de Buenos Aires y es una piedra. Y el Producto Bruto de Italia es igual al Producto Bruto Global de la Argentina en el campo agropecuario. Y Italia, ¿no?, entra en la provincia de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires es 1/3 del Producto Bruto argentino en el tema agropecuario. ¿Te imaginas lo que produciría la provincia de Buenos Aires si tuviéramos la población que tiene Italia, que son 20 millones de tipos viviendo en el campo? ¿La revolución productiva que eso significaría? Revolución productiva. No me gusta que me diga. Te propongo hacer un corte y seguimos con más preguntas. Y ahí ahora entro en la política coyuntural de nuestro momento. Vamos a un corte y seguimos. Desde 1890, en Cervecería y Maltería Quilmes, nos centramos en la gente. Por eso estamos comprometidos con la calidad de nuestras bebidas y con el desarrollo de nuestras comunidades en todo el país. Bueno, estamos de vuelta con Emilio Pérsico y ahora entramos en los temas más controversiales. ¿Hay una disputa entre el movimiento Evita y la Cámpora? No. Somos 2 organizaciones diferentes, digamos.
Yo respeto mucho lo que hizo Máximo con la Cámpora. Mirá, el día que se murió Néstor, y con Néstor había logrado una muy buena relación. Pero claro que no soy nestorista, que Cristina para mí fue, entre nosotros, no escuchan, fue mejor, digamos. Pero bueno, eso es entre nosotros nada más. No te entendí, vos sos nestorista y No, yo soy con Néstor habíamos logrado una muy buena relación. Exacto. A él le tocó otro momento. Exacto. Que le tocó el momento de apagar el incendio y a Cristina le tocó el momento de distribuir ingresos. Entonces Cristina distribuyó entre los más humildes de la Argentina 7 puntos del Producto Bruto, que yo se lo voy a agradecer eternamente, porque en ese momento hacía falta el subsidio abajo. Ahora, no puede ser eterno. Si es eterno, enferma, pero hacía falta en ese momento y lo hizo, y tuvo la valentía de hacerlo. Entonces lo voy a agradecer eternamente eso. Como también le voy a agradecer a Néstor encauzar a la Argentina en una dirección de crecimiento. Pero yo el día ese lo veía ahí a Máximo enfrente del cajón de Néstor y lo veía, viste que estuvo así mirando todo el tiempo, ¿no? Y yo creo que él construyó una fuerza para acá, ¿cuál era? ¿Qué decían todos los medios? Acá se la llevan puesta, ¿no? Mujer, ¿no? Todo el machirulo de la política pensando, Máximo dijo, yo lo voy a defender. Y creó una organización muy potente, hecha desde el Estado, sí, pero que la tarea central era sostener ese proceso. Y la mayor victoria es que Cristina terminó, y terminó y hizo... No fue reelecta después de y eso. fue reelecta. Y después terminó también en todo su gobierno y en buenas condiciones. Entonces, eso es la Cámpora, ¿no? Que fue una tarea heroica que hicieron. Ahora, yo no vengo de ahí, no he construido una organización desde ahí, no vengo de ahí, construí otra organización totalmente diferente. Construimos una organización con un compromiso social diferente. Nosotros agarramos militantes muchas veces muy parecidos, es decir, militantes de sectores medios, y lo mandamos a construir la villa. Que ustedes creen que son chicos de clase media que No. saben cómo van a solucionar el problema de la pobreza, pero no entienden esencialmente la pobreza. No, tampoco. Fue un gobierno que hicieron No me una refiero tarea... a la Cámpora, no me refiero al gobierno. hicieron una tarea que fue eso, sostener ese gobierno. Pero hoy en día hay Hoy la Cámpora, hoy no sé, hoy es otra cosa. Hoy me parece a mí que Cristina, que es una construcción política, y hemos armado el frente más amplio que ha construido el frente los sectores populares en la Argentina, nunca. Yo lo veo en mi sector. Están todas las centrales obreras de los trabajadores, todas. Siempre que había una CTA o un grupito de la CGT que quedaba fuera, hoy están todas dentro del frente todo. Hemos puesto a todas las organizaciones sociales, la mayoría, el 80% de las organizaciones sociales, ¿es fortaleza muchas de izquierda, hoy son parte. o esa heterogeneidad puede crujir? Yo creo que es como decía Perón, es decir, hoy le decía un compañero, ¿no? Y un compañero funcionario, que hay problemas en muchos lugares, y decía, bueno, esto es como dijo Perón, es decir, la carreta tiene que andar para acomodarse los melones, ¿no? Entonces se van a ir acomodando los melones dentro del frente, ¿no? O sea, ¿no temes que la heterogeneidad No, eso no le tengo haga miedo. crujir a la... Nosotros tenemos que resolver el problema de la gente. A eso le tengo miedo. Cuando... Esto lo tiene clarísimo Alberto, dice Emilio. Si resolvemos los problemas, vamos a estar bien. Si no los resolvemos, vamos a estar mal. Cuando Bernie te acusa a vos y al Chino Navarro, pues te acusa a vos de las tomas de tierras en la provincia de Buenos Aires, ¿qué sentiste? No. Creo que, bueno, ya es una cosa que ya le hemos dicho lo que tenemos que decir. Él es el ministro de la provincia de Buenos Aires y nosotros somos una organización social. ¿Y por qué crees que lo hace? No, porque él tiene... Yo con Bernie he tenido mucho tiempo de trabajo juntos, hasta un momento estuve muy cerca. Y creo que y sé lo que él piensa, él en muchas cosas estamos de acuerdo, digamos, ¿no? Es decir, en muchas otras no estamos de acuerdo. Es así. Si nosotros tenemos una postura, ¿qué querés? De este lado del mostrador, ¿cómo crees que vea? Puede ser que él te vea no cristinista, para decirlo de alguna manera, que diga que vos apoyaste a Randazzo, por ejemplo. De hecho, la intendenta de Moreno, su primer cargo fue como concejal de Randazzo, que te alejaste del Su primer cristinismo. cargo fue como concejal del Frente para la Victoria.
No metimos ningún concejal con Randazzo, no llegamos. Ella fue la primera candidata, pero no entró. Ajá, pero vos habías apoyado a Randazzo. Sí, apoyamos a Randazzo. Y te habías ya distanciado Sí. desde antes del triunfo de Macri. Sí, nosotros empezamos a construir autonomía, construimos un movimiento con autonomía, porque creemos en eso, creemos en la O sea, autonomía. puede ser que Bernie haya visto en No, la no crítica a creo vos que que sea vos eso. no eras alineado de cristinismo o del No creo kirchnerismo. que sea eso, eso lo tiene que responder Bernie, no tengo que responder yo, no puedo hablar por qué lo hace, no sé. A ver, yo me acuerdo Es una discusión de Bernie. Si en yo aquel- no. Es una discusión de él y no me parece a mí que yo tenga que opinar. En aquel reportaje del 2011, en el que vos contabas del exilio, de que volviste, que estuviste en Montoneros, que volviste en aquel error de tratar de volver a la lucha armada cuando la guerra ya estaba ganada por la dictadura, la guerra militar, y vos Tenemos dijiste... visiones diferentes sobre todo eso que has dicho, digamos, pero no importa. vos marcaste bueno, déjame que te lea lo que vos dijiste, entonces para que sea más fácil. No, deja. Seguí con la pregunta. Decía, si vos tienes una autocrítica, dijiste, tengo muchas autocríticas porque participé de la contraofensiva, a esa me estaba refiriendo. Y después te pregunté si creías en el destino, y por qué te habías salvado, te habías ido, habías vuelto, te habías salvado, dijiste textualmente. Siempre decía una frase de una canción de Silvio Rodríguez, que maldecía una bala que no me supo encontrar, que falté a la cita. Creo que todo lo que vino después, el liberalismo, el sufrimiento que tuvo nuestro pueblo, es producto de esa derrota, de que no hicimos las cosas bien. Muchas veces me preguntaba, ¿para qué quedé vivo? Y la respuesta la encontré recién con Néstor Kirchner. Quedé vivo para conocerlo y vivir esa primavera. Firmé algo por ahora están haciendo un documental por el tema de la muerte de Néstor ahora. Y conté la misma anécdota, digamos. y en realidad pienso eso, pienso de ¿Qué que te pasó después cuando... lo que te sana las heridas del alma, las heridas del físico, bueno, es el tiempo, ¿no? Es decir, es a veces la justicia para algunos también le cura, digamos, ¿no? Para mí no, a mí lo que me sana el alma es resolver los problemas por lo cual uno milita. ¿Y qué te pasó después al ver...? Y Néstor me devolvió la política como herramienta de transformación. Es decir, yo ya no creía más en la política. No creía, porque cada vez estábamos peor, ¿no? Y Néstor empezó a darle un protagonismo mucho más popular a la política y creí en ese proyecto, creo en eso. ¿Y qué te pasó después cuando volvió, vos acá decías, vino después el liberalismo? ¿Qué te pasó después al ver que volvía el liberalismo, volvía Macri? No, eso fue una gran derrota para mí y fue un momento muy triste todo lo de Macri. Los 4 años de Macri fueron muy tristes en la Argentina. Muy triste, hoy lo estamos pagando. La Argentina la dejó mucho peor que la encontraba. Y eso es muy... Pero ahí no perdiste. Muy terrible. No seguías esperando la bala que... No, pues sabía que las condiciones, mejor dicho, las condiciones, este gobierno que tenemos hoy tenía que haber sido, mi autocrítica tenía que haber sido en el 2015. Esa era la discusión en todo caso. En esas condiciones, en el 2015 estaban las condiciones en la Argentina para pegar un despegue. No teníamos deuda. Estábamos en condiciones para ir por una segunda etapa, que era una etapa mucho más productiva. ¿Y ese fue el error de Cristina? Y el error fue de todos que no pudimos armar esto. De Alberto también, en todo caso, porque también estaba conmigo con Randazzo. No, me refiero en el 2015. Sí, en el 2015, no en el 2016. bueno, pero en el 2015 nosotros estábamos... Mirá, teníamos una evaluación diferente con Alberto de lo que había sido el proceso de Cristina. Bueno, pero casualmente si se hubiera producido las PASO, que Cristina no permitió, se hubiese producido esa síntesis. No sé si las PASO era la solución, porque la solución vino con conversar mucho. La solución vino, Alberto es un tipo... Alberto entendió la situación y Cristina entendió la situación después de hablar mucho entre ellos, mucho entre todos nosotros, hablar yo con Cristina, hablar mucho entre nosotros. Mirá lo que te estoy leyendo desde 2011.
y vos te referías al problema anterior a Néstor Kirchner, sí. y dijiste textualmente, Néstor nos rescata y corrige, y fue entender que si uno quiere juntar fuerzas para cambiar las cosas entre los que defienden las causas populares, no tiene que agudizar las contradicciones, tiene que agudizarlas con aquellos que quieren jodernos. Bueno, esto del 2011, vos lo encontrás ahora resuelto con Alberto. Alberto tiene mucho más, eso lo ve claramente. No agudiza las contradicciones, ¿no? Y creo que nos equivocamos cuando las agudizamos. A veces las agudiza, ojo, porque todos cometemos errores. Y yo creo que no hay que decir, yo creo que nosotros, bueno, una tarea central que se planteó Alberto, que es terminar con esta grieta en donde la discusión, no discutimos modelo de país. Yo creo que la política discute poco modelo de país, ¿no? Discute finanzas nada más. Es decir, yo creo que el capitalismo, de las cosas que nos hizo, y a la Argentina, sobre todo a los políticos argentinos, la crisis cíclica argentina, donde vos ves el Producto Bruto, ves todas las cosas, son así en la Argentina, ¿no? No hace que discutamos ideas de hacia dónde tiene que ir Argentina. Vos dijiste, y quiero ponerme en 2011, ir a 2015 y llegar a hoy, y Alberto, vos dijiste, Néstor nos ayudó a entender que la mayoría de las ideas que existían entre los sectores populares había que curarlas. Nosotros nos calificábamos entre comunistas y no comunistas, entre guerrilleros y no guerrilleros, entre violentos y no violentos. Siempre había un estigma para separarnos. Y Néstor empezó con mucha paciencia a tejer y a unir. Sí, exactamente. 2011. Sí. Evidentemente en el 2015 se desunieron. Ese fue el error. Y el acierto, de acuerdo a tu línea de pensamiento, es la unión que se produjo ahora. Ahora, si la habríamos hecho en el 2015, habríamos estado en mucho mejores condiciones. A Alberto le tocó el peor momento de todos, porque nos endeudamos para pagar bicicleta. Una vergüenza como país. Bueno, y esencialmente perdimos 4 años además. Perdimos 4 años al pedo, pero no fueron al pedo para él, porque perdimos. Hoy tenemos muchas menos herramientas, hoy nos agarra la pandemia, con menos herramientas nos agarra la pandemia, y entonces nosotros tenemos un país en default, ¿no? Un país que no puede emitir, porque si estás en default y negociás con los acreedores, vas a poder emitir. Hoy, ¿cómo está resolviendo el mundo esta crisis? Emitiendo deuda. Emitiendo deuda o emitiendo con la maquinita. Nosotros no podemos ni emitir deuda ni la maquinita. Estamos en el peor de los mundos. Emilio, para concluir, porque ya llegamos a la hora, la mirada desde quienes no están en el oficialismo, incluso en muchos que están en el oficialismo, el temor es que nuevamente se divida entre comunistas, no comunistas, guerrilleros, no guerrilleros, es decir, que esa coalición vuelva a romperse. No, eso no tengo miedo. Si hacemos las cosas bien, no tengo miedo de eso. Es decir, sí tengo miedo que nosotros no podamos zanjar muchas heridas del pasado. Déjame seguir. Pero te doy un ejemplo. Que no podamos zanjar esta idea de que el campo nosotros. El campo tenemos que ser nosotros. Yo te estoy diciendo, la solución de muchos de los problemas de Argentina, la solución de esta macrociudad que hemos hecho es que volvamos al campo. Que poblemos la provincia de Buenos Aires en serio y que empecemos a trabajar de vuelta en un destino de país entre todos. Ahora, ¿no hay algo en el carácter de Cristina Kirchner que imposibilitó, que te llevó a vos, llevó a Randazzo, llevó a otros dirigentes a no producir esa unión? No, mira, ella es muy, muy inteligente, ¿no? Y lo ve en América Latina también todo ese El carácter proceso. no tiene que ver con la inteligencia, es inteligencia emocional, ¿no? No, pero no es un problema de carácter. Eso que han dicho del carácter de Cristina. Cristina es una persona... No, por supuesto, el líder ante las masas es infalible. Perón decía eso, ¿no? Pero no es eso. No es eso la característica del problema. Es decir, el problema es que todos los líderes de América Latina, es decir, en general cuando uno está en el gobierno, no se hace, en esta democracia liberal, no genera las condiciones para el que venga después sea mejor que uno, para decirlo en forma concreta, para que la cosa siga para adelante. Pero eso pasa en todos los gobiernos de América Latina, ¿o no es así? Sí, hay algo autodestructivo, sin ninguna duda. No sé si es autodestructivo, pero es ser parte de una organización que sea mucho más estable. Sí, para el país es autodestructivo. Para el país sí es autodestructivo. Entonces, lo que vos decís, a ver si te interpreto bien, es que vos no le tenés temor a las contradicciones internas, sino temor a que no se pueda reconciliar con
aquellos que no están en la coalición que no gobernante. podamos, no, lo que tengo terror es que la situación es muy, muy difícil y que no la podamos resolver. A Alberto le tocó el peor momento de la Argentina, Y no me entonces- cabe la menor duda. Néstor, esta situación es mucho peor que la que agarró Néstor. Es muchísimo peor. ¿No? Entonces la situación es muy, muy difícil. Y que las clases dirigentes no se dan cuenta que están bailamos en el Titanic, bailamos todos, yo también me pongo a bailar. A veces. Estamos bailando en un Titanic. Es decir, está el iceberg ahí, chocamos. Ya creo que chocamos. La orquesta dejó de tocar y seguimos bailando. ¿Se entiende lo que quiero decir? Es decir, la situación de la Argentina es muy, muy difícil. No es la misma situación que el resto de otros países. Porque otros países no tuvieron a máquina en el medio que te endeudó, entonces ahora se pueden endeudar. Porque la deuda, una empresa, vos ¿cuándo te endeudás? Cuando tenés algún problema, te endeudás para después seguir adelante y poder pagar. Pero nosotros no hicimos eso. No es que la plata la tenemos en desarrollo, la plata no la tenemos y hoy nosotros necesitaríamos deuda. Ahora, hoy nosotros necesitaríamos emitir, pero no podemos hacer ninguna de las dos, entonces tenemos que hacer una cosa que es vivir mucho y cuidar mucho el centavo. Yo, en mi área, tengo que cuidar el centavo porque no voy a tener, y tengo que ser ingenioso. Por eso estoy diciendo, yo estoy pensando mucho más en armar un fideicomiso y conseguir plata del sistema financiero para apoyar la economía popular. Porque no va a haber tanta guita en el Estado, ¿se entiende? Por eso pienso en el crédito. ¿Cómo hago para que estas personas sean sujetos de crédito? Que alguien les quiera prestar. Emilio, vos dijiste que Alberto dice que si se hacen las cosas bien, la gente los va a apoyar y se van a solucionar las diferencias. Yo tengo, y veo que Alberto está, cuando toma las decisiones importantes, está siempre del lado correcto. ¿No? Es decir, yo tengo mucha ilusión en que este gobierno va a hacer las cosas bien. Y veo que va a haber un rebote de la economía el año que viene, así que no nos va a ir mal en las elecciones, no le tengo miedo a eso, pero sí quiero que empecemos a cambiar muchas cosas. Mira, Alberto nos dijo una cosa en los movimientos populares que me pareció muy buena, dijo, hoy la economía mostró una hoja en blanco, es una hoja en blanco. Ayúdenme ustedes a llenarla. Y una de las renglones que hay que llenar acá es la economía popular. Sí es cierto que a veces no los vemos, a veces no los entendemos. Bueno, escribámosla juntos. Entonces hay una oportunidad, Argentina tiene una oportunidad. Lamentablemente Argentina es una tierra de muchas oportunidades, hemos tenido muchas oportunidades desperdiciadas. Estoy de acuerdo, desperdiciadas. Pero hoy hay una oportunidad nueva, porque la crisis genera una oportunidad. O sea, ves el iceberg y al mismo tiempo el puerto. Y al mismo tiempo la oportunidad. ¿Por qué? Porque tenemos un gobierno que está intentando buscar esas cosas. Es decir, para mí, el diálogo de Alberto con todos los sectores, para mí es muy bueno. A mí no le tengo miedo a muchas de las fotos esta que dice. Estoy de acuerdo, ¿se entiende? Es decir, nosotros tenemos que tratar de buscar la manera de construir un país más estable en la Argentina. No puede ser que seamos constantemente, vayamos de una punta a la otra. Y si tuviera éxito, Va a tener éxito. tiene éxito, gana las Poner, elecciones. apostarle un poco y hacer que 2021. la empresa camine. 2021 Hacer tiene que la éxito. empresa camine, que necesitamos eso. Que cada uno apostemos que vamos a tener éxito. Que eso los argentinos lo tienen mucho metido, adentro. ¿Vos decís que está ese optimismo o que está el pesimismo? No, hay pesimismo, pero después, cuando llega el momento, nos jugamos. Gana las elecciones de 2021. Sí. ¿Cómo imaginás que sigue la política, el mapa político argentino? No, sí, el frente nuestro va a seguir. Digamos, yo espero que en algún momento haya un agrupamiento más que por historias y por cosas, más por proyectos de la política. ¿Y cómo imaginás la oposición? No, la oposición es decir, Macri logró en algún momento confundir algunos sectores medio desarrollistas para armar un frente que la derecha tradicional argentina tenga una posibilidad de ganar, ¿no? Algún productivista se confundió y se creyó que Macri iba a ser un desarrollista, ¿no? ¿No había algunos así? No, claro, y ganó con mucha gente que después se decepcionó. Vendió bien eso, y no era eso. Y yo creo que lo vendió por el cuco a nosotros, que muchos desarrollistas tenían miedo de esto, no nos van a hacer crecer nunca. Entonces, creo que ese fenómeno no se va a dar más en la Argentina. Esa entonces, derecha así, llamémosle soñadora, con el país agroexportador no va a venir más. Yo me imagino un proyecto productivista y un proyecto más reformista basado... Que las futuras dualidades políticas están más por desarrollismo. El trabajo y la producción tienen que ser un acuerdo nacional. La especulación y la ventajita tiene que ser condenada por todos. ¿Estamos de acuerdo?
Bueno, Pero siguiendo, ¿y cómo te imaginas entonces cuál va a ser la alternativa al Frente de Todos? yo espero que sea un proyecto productivista en algún momento. Y que haya un proyecto más reformista, más tirado hacia la justicia social, que es como están los países en el mundo. Thatcher decía 10% para acá, 10% para allá, ¿no? Y avanza. Y en ese sentido, ¿ves a Juntos por el Cambio pudiendo transformarse Junto en con eso? el cambio no va a existir eso. Eso no es un productivismo, te insisto. Por eso, vos lo imaginás en extinción. No, imagino en extinción, eso ya está. Entonces saldría No nos vamos a equivocar dos veces. Saldría del propio Frente de Todos. No sé dónde, no sé, pero imagino, mejor dicho, sueño con ese país. No te digo que sueño con que esta transición termine en proyectos más definidos, más estables de la Argentina. Entonces te propongo dentro de unos años volvernos a juntar a ver qué y a pasó. ver qué pasó. Emilio, muchísimas gracias. Muchas gracias a vos.